Entonces es por gracia que nosotros recibimos la vida divina de Cristo. Y esa vida es una vida que hoy es tu derecho. Fíjese lo que dice la Escritura cuando Él dice que el Señor nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad es un poder especial que Dios nos da, ¿sí? Nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios es algo que tú de alguna manera recibes o que tú vives o que tú activas. Es tu responsabilidad. Él te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿tú activas esa opción? ¿Tú verdaderamente estás echando mano de la vida de Dios, de la vida eterna, de la vida que te corresponde? Ahí está justamente el grave problema que tenemos, cristianos en este tiempo, porque nosotros, nuestro viejo hombre, ¿verdad? Para Dios no tiene absolutamente ya nada que hacer en este tiempo y en esta vida. ¿Por qué? Porque Él lo crucificó en la cruz del Calvario. Sabiendo esto, Romanos 6:6. No se olvide que estamos hablando de que creer en Dios es una cosa. Bueno, creer en Dios, el viejo hombre cree en Dios, pero el viejo hombre no le cree a Dios. Aquí estamos hablando de que debemos creerle a Dios. Hay una diferencia sustancial, ¿no es cierto?, entre creer en Dios y creerle a Dios. Cuando la Escritura nos dice algo muy importante, dice que la fe nos viene por el oír. La fe nos viene por el oír. Es decir, la fe no es algo que Dios está pidiendo de ti. La fe es algo que te viene de parte de Dios. La fe es un regalo de Dios, la fe de Dios, la fe de Cristo. ¿Ok? Porque la fe del ser humano puede ser puesta en cualquier cosa. De hecho, el ser humano es un hombre de fe. Porque usted, hasta para poder decir Dios no existe, necesita tener fe en que Dios no existe. Porque eso no está comprobado, ¿verdad? Para salir a su casa, a su trabajo en la mañana y decirle a su esposa, mijita, nos vemos en la tarde, usted está teniendo fe. Porque usted no sabe si en el camino va a tener un accidente y nunca más la va a ver. Usted, para irse donde un médico y pedirle que le meta una cirugía, usted tiene fe. Porque usted, ¿cómo sabe qué tipo de médico es? Simplemente usted lo ha escuchado por referencias. Es decir, el hombre natural es un hombre de fe. Pero esa no es la fe que Dios necesita. La fe que a Él le importa es la fe que viene de la nueva criatura, de esa persona, de esa vida que usted tiene, pero que todavía no la ha descubierto. La vida cristiana real tiene que ver con descubrir esa vida en mí. Tiene que ver con experimentar esa vida en mí. Mire, aquí hay un verso en 2 de Timoteo, capítulo 5, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Escuche bien, la fe no fingida que hay en ti, ¿sí? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese, la fe no fingida que hay en ti. ¿Sí se da cuenta? En la Escritura nosotros estamos viendo durante todo este tiempo que podemos tener dos tipos de fe. La fe que sale de nuestro hombre natural, ¿qué será? ¿Una fe legítima o una fe fingida? ¿Por qué? Y en esa fe es la que normalmente nosotros nos relacionamos con Dios. Esa fe requiere de mi hacer, requiere de mis obras, requiere de mi propia justicia para relacionarme con Dios. Esa es una fe fingida, porque no es la fe de Cristo. Es la fe del decir yo creo en Dios. El apóstol Pablo aquí habla de una fe fingida, entonces habla de una fe verdadera también, una fe real, ¿sí? Y la fe real es esta. La Escritura dice que la fe viene por el oír. Lo primero que nosotros necesitamos, ¿verdad? Que Dios haga, porque es algo que nosotros no podemos hacer a nuestro favor, es hablarnos. Lo primero que Dios tiene que hacer es hablarnos. Y la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra de edificación, es una palabra de santificación, es una palabra de consolación, es una palabra de ánimo, es una palabra de provisión, es una palabra de amor. Todo lo contrario es una palabra de condenación, es una palabra de yo tengo que hacer estas cosas, es una palabra de que yo
tengo que comportarme de tal manera, es una palabra que me condiciona la relación con Dios. Es decir, usted tiene dos leyes o dos formas como nosotros nos podemos relacionar con Dios. La ley, que es a través de la palabra escrita, de la escritura, ¿verdad? Que la escritura habla las palabras de Dios, pero la escritura detrás, si no nos revela a nosotros el espíritu y la vida que hay detrás de esa palabra, simplemente la letra mata. Y el conocimiento, ¿qué pasa? Envanece. Entonces usted lo que se ha vuelto es un erudito de, ¿verdad? La escritura o del conocimiento, o conoce bastante de las cosas de Dios, pero no ha experimentado nada de Él. Y de lo que se trata la vida es de experimentar la vida. Es decir, si es que yo mañana con mi esposa, yo estoy locamente enamorado de ella y tengo una fotografía y tengo la bibliografía de ella, ¿no es cierto? Y conozco bastante sobre su vida, ¿y algún día podré decir que la conozco? No, pues a ese nivel, ¿verdad? Es más o menos lo que decía María Eugenia hace un minuto. Es decir, si yo no tengo una relación particular con ella en donde conozcamos nuestras intimidades y todo el tema, evidentemente yo no la conozco desde la perspectiva de lo que significa el concepto conocer. El concepto conocer en la escritura es ese, es intimidad con Dios. Es una relación que no está basada en bibliografías. Es una relación que no está basada en conocimiento de versículos bíblicos, sino que está basada en el nuevo nacimiento que Él nos dio a cada uno de nosotros. Él lo que hizo por usted y por mí es darnos una oportunidad nueva en Cristo Jesús, naciendo nuevamente en Cristo Jesús. Entonces, el Señor lo que nos quiere mostrar es qué tipo de fe tenemos nosotros. Cuando nosotros hablamos de una fe fingida, entonces estamos hablando de una fe genuina. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros para con Dios? ¿Sí? El apóstol Pablo y el Espíritu Santo estaba claramente determinando que hay una fe fingida. Y bueno, la fe fingida es la fe que estamos viniendo a hablar durante todos estos meses y en todo el tiempo que nos encontramos en estas charlas, y tiene que ver con esa relación religiosa, ¿verdad?, que nosotros mantenemos con Dios. Y esa relación religiosa siempre tiene que ver con lo que yo hago, no con lo que Dios ha hecho. Con lo que yo hago. Lo que yo hago es lo que hará que determine si Dios efectivamente está a mi favor o está en mi contra. Lo que yo hago, lo que yo determino, lo que yo pienso. Pero la realidad es que desde la nueva perspectiva de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros es lo que verdaderamente importa. Lo que Él ha hecho por usted y lo que Él ha hecho por mí, ¿verdad? ¿El qué ha hecho? Él nos ha hecho nacer de nuevo. Decíamos en un principio que Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero usted tiene que ejercer esa realidad. Sí, yo le puedo dar a usted potestad de ser ministro de turismo, pero usted nunca ejerce sus capacidades. Eso es un problema suyo. Yo, como presidente de la República, le he dado a usted la capacidad de que usted pueda tomar las decisiones que deba tomar para esa cartera de turismo. ¿No es así? Ok, yo le doy la potestad, pero ¿quién tiene que ejercer? Ok, eso es lo que nos pasa a nosotros. Es decir, el Señor ya hizo su parte, le dio a usted la potestad. Ahora lo que usted tiene es que ejercer el derecho. ¿Cómo se ejerce ese derecho? ¿Verdad? Es lo que queremos ver en las próximas reuniones. Y yo quisiera que vayamos nosotros al capítulo 8 del libro de Romanos. Nosotros experimentar en nuestra experiencia, ¿sí?, en nuestra experiencia de todos los días, diaria, la vida de Cristo. No es algo que yo pueda imitar. La vida de Cristo es algo que yo puedo experimentar. El único que es capaz de poder vivir la vida que le agrada al Padre es el Hijo. Y usted y yo somos el Hijo por Cristo Jesús. Fíjese lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, porque somos hechura suya. Dígame una cosa, ¿Dios podría hacer algo mal?
Esa es la realidad actual de usted y de mí si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Somos de hechura suya, somos nuevas criaturas. El grave problema es que tú te estás viendo todavía en la vieja creación. Y ahí es que hay algo que no funciona en tu relación con Dios. Una cosa es haber nacido en Adán y seguir manteniendo tu relación con Dios desde Adán, desde la sombra. La Escritura habla de que el primer hombre, el primer Adán, era sombra del que habría de venir. Ok, ¿yo mantengo mi relación con Dios desde la sombra o mantengo mi relación con Dios desde la realidad? Para que pueda existir una sombra, tiene que existir un objeto que es real. Si es que Adán es la sombra, ¿quién es la realidad de Adán? Cristo. Porque Él es, ¿no es cierto?, Él es la realidad de la sombra, en buen romance. Así que el Señor y las buenas noticias que nos quiere dar en este tiempo es que en la medida en que nosotros veamos a Cristo, Cristo nos ha sido dado para que nos veamos a nosotros mismos. Cristo es nuestro espejo. Todo lo que Cristo es, nos dice Primera de Juan, así como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Qué le parece? Revelaciones maravillosas de Dios. Primera de Juan, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, si Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio, la Escritura dice que así es usted. ¿Cómo? Así es usted. Usted todavía no ha descubierto esa realidad en su propia vida. ¿Y sabe por qué no la descubre? Porque usted está a lo mucho desde la perspectiva religiosa intentando relacionarse con Dios o intentando vivir la vida de Cristo, intentando imitarle, pero la carne intentando imitar a Cristo. Imagínense qué complicado. La carne intentando ser como Él, ¿sí? Lo cual es imposible. ¿Quién puede vivir la vida cristiana? Solamente Cristo. Pero Cristo hoy es nuestra realidad, porque nosotros hemos nacido del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna de Él. Es decir, ahora tú tienes la vida de Él si verdaderamente has puesto tu confianza en Cristo. El problema no es si tú has puesto tu confianza en Cristo, el problema es si Cristo se está manifestando en tu propia vida. El problema no es, ¿verdad?, de Dios, el problema es tuyo, porque Él ya hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer para que recibas bendición hasta que sobreabunde. Fíjate que el Señor dice que cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. El Señor cubrió absolutamente todos tus pecados. Esa es la realidad. Los cubrió, pagó, ¿verdad?, con precio para todos tus pecados. Entonces, cuando sobreabundó tu pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Siempre la gracia de Dios va a ser más grande que tu pecado. Así de claro. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Ahí está el tema. Porque cuando efectivamente nosotros nos vemos a nosotros mismos, nosotros nos vemos indignos del Señor. Nosotros nos vemos dignos del infierno, dignos de la muerte. Sí, estamos viendo a nuestra carne, y eso es nuestra carne. Pero nuestra carne ya fue crucificada, ya fue ejecutada, nuestra carne ya fue condenada, nuestra carne ya murió en la cruz del Calvario, nuestra carne fue sepultada, ¿verdad? Y para Dios eso ya es materia resuelta. El problema está en cómo eso se vuelve realidad en nuestra propia vida. En el capítulo 7 de Romanos, ¿verdad?, Él se estanca un buen tiempo, y es lo que nos pasa a los cristianos. Y hay que leerlo. Pero Él llega en el capítulo 7, versículo 21, 22 y 23 a decir lo siguiente: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo había estado peleando en el capítulo 7 contra la condenación, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros, y por eso es que no podemos avanzar en nuestra vida cristiana. Siempre estamos condenados. O estamos condenados por nosotros mismos, o estamos condenados por Dios o por la ley,
¿Verdad? Muchas veces aquí hemos dicho que cuando usted vaya a la Escritura, hermano, y en lugar de salir fortalecido, salga desencajado, usted está recibiendo condenación, usted está relacionándose con el Señor en el viejo hombre, que ya está muerto, que ya está condenado. ¿Sí? La Escritura consuela, toda la Escritura es para consolación. Toda la Escritura es para edificación, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para animar, a fin de que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Porque el Señor no demanda nada más de usted que le crea. Él no quiere que usted haga absolutamente nada. Él quiere expresarse y manifestarse a través de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabe qué dice el Señor en la Escritura? Que Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer. Él es el que pone. No, yo no soy el que pongo el querer. El apóstol decía aquí en el capítulo 7 que él encuentra una ley que cuando quiere hacer el bien, se encuentra que el mal está en él. Eso también le pasa a usted. Eso también le pasa a usted. Cuando usted más se propone hacer bien, le garantizo que vuelve a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque esa es una ley de la cual usted y yo, en nuestro hombre natural, no podemos escapar. La religión, lamentablemente, nos encierra en capítulo 7 de Romanos. Porque la religión está normalmente pidiéndonos a nosotros mismos que hagamos nuestro mejor esfuerzo para agradar a Dios. Y no podemos agradar a Dios de nuestra carne. ¿Por qué vamos a ir a Romanos 8? Porque el apóstol llegó a estas conclusiones en Romanos 7. Si usted está viviendo condenación, vaya a Romanos 7, identifíquese con el apóstol y llegue a decir como él, miserable de mí. Ya, va por buen camino. Pero mientras usted todavía dice, no, es que yo sí tengo que hacer mi mejor esfuerzo, yo sí puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, yo me voy a esforzar, pues tiene un lío. Se va a seguir encontrando enredado en el capítulo 7 de Romanos, y hasta que usted no aprenda que en usted hay una ley, que en usted no mora el bien, y que todo lo que usted quiera hacer para agradar a Dios es nada para Dios, no sirve, porque la salvación no es por obras. Escuche bien, no es por obras, pero nuestro hombre adámico es tan rudo que él quiere relacionarse con Dios a través de su justicia, a través de sus propias obras. Y así no funcionan las cosas con Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabe qué significa cuando el Señor dice, ah, no, qué buen chico que es Ricardo, mira, él hacía esto y ahora ha hecho su mejor esfuerzo para ya no hacer, entonces le vamos a dar un premio? Así nos comportamos los humanos. Él es amor. ¿Me explico? Y el amor es el que cubrirá multitud de pecados, dice la Escritura. El amor cubrirá multitud de pecados. Así que no se trata de mi propio esfuerzo. Entonces el apóstol nos lleva a capítulo 8, porque él dice aquí, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios. Ahí da la respuesta, ¿no? ¿Es un regalo de Dios o no es un regalo de Dios? Es un regalo de Dios para su vida. Esa es la vida que usted necesita. La salvación es un regalo. La salvación tiene que ver con libertad, con liberación. A nosotros nos vendieron la idea de que la salvación es que cuando me vaya al cielo, fatal. Hoy es el día de la liberación, porque salvación es liberación. Tú te encuentras preso, cualquier cosa, te encuentras preso. Te encuentras preso en tu espíritu, te encuentras preso en tus emociones, te encuentras preso en tus deseos, te encuentras preso en tu incapacidad de poder tomar determinaciones, te encuentras preso en tu cuerpo, enfermedades, te encuentras preso en temas físicos, te encuentras preso, pues la libertad del Señor ya la dio. De todo, eso incluye todo lo que es del espíritu y todo lo que es del cuerpo. Todo lo que tenemos que es recibir la vida que efectivamente incluye la provisión de todas estas cosas, y tú vas a comprobar en tu propia experiencia que efectivamente el Señor ya hizo todo por ti desde antes de que nacieras, porque el Señor te escogió a ti
desde antes de la fundación del mundo. Así que Él te amó siempre. Él te amó con amor eterno. El amor de Dios para ti es permanente, es continuo y no está condicionado. La única condición del amor de Dios es que yo le crea y que yo reciba. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué palabra está escuchando el día de hoy usted? ¿Está escuchando una palabra que siente en su espíritu y en su corazón que le comienza a animar, que le comienza a dar esperanza? ¿O le dice, no vales para nada, te vas a ir al infierno si no haces esto y lo otro? Pues ahí está la diferencia. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio no es deja de hacer esto, dejas de hacer el otro. Eso dice la religión. El Evangelio lo que dice es que conocía absolutamente todo lo que tú eras, sabía exactamente todos los problemas en los cuales tú ibas a encontrarte, sabía en todos los rollos que tú te ibas a meter, y Él ha provisto y ha previsto todo para ti. Salidas. ¿Acaso eso no es lo que buscamos? Entonces Él, la vida de Él actuando en tu vida, enfrentando cada circunstancia de tu vida de aquí en adelante en la carne, ¿cómo sería? La vida de Él enfrentando tus problemas financieros, enfrentando tus problemas sentimentales. La vida de Él enfrentando las enfermedades, enfrentando las luchas, enfrentando los desánimos. La vida de Él en ti, actuando a tu favor. ¿Qué más quieres? Tienes todo. Lo único que necesitas es aprender a ejercitar el derecho de ser hecho hijo de Dios. ¿Lo ejercitas? No. Y eso es lo que queremos aprender en estas charlas, porque la idea central es cómo yo puedo acceder a esa vida. No te preocupes, porque esto es algo que Dios nos revela, ¿ok? Pero muchas instancias se han dedicado a esconder esta realidad, y lamentablemente la religión es una de ellas, porque la religión pide que nos relacionemos con Dios, ¿verdad?, en nuestra propia justicia, en nuestros propios hechos y en lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero en cambio, en el Evangelio de Jesucristo, nuestra relación con Él, ¿verdad?, está basada en lo que Él ha hecho por mí. Y ahora Él quiere que entres efectivamente en ese gozo de poder recibir todo aquello que Él te dio. Muy bien, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La primera cosa que tú vas a poder entender, conocer, recibir, ya no hay deuda. Ya no hay deuda. Y te dejes de relacionar en el viejo hombre, porque en la medida en que sigues en la carne no vas a ver esta realidad. Siempre vas a seguir insistiendo en tratar de relacionarte con Dios en función de qué. ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? Muchos de ustedes estarán preguntándose eso ahora. ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? La carne siempre es cómo hago, pero el Espíritu es manifestación. Es manifestación. El Señor hace a través de nosotros. Ahora, lo importante en las luchas, los problemas, las dificultades, las cosas que se nos ponen enfrente, no es tanto, Señor, ¿qué hago?, sino, Señor, ¿qué vas a hacer? Porque Él vive en mí. Señor, ¿qué vas a hacer? Hoy es una oportunidad para ver tu poder. Oye, estoy en un problema serio. La verdad que no lo esperaba. ¿Cómo espera Cristo un problema? Pues bueno, mire cuando Cristo estaba en la barca con los discípulos, estaba dormido, en medio de un mar en donde ellos comenzaron a desesperarse y tuvieron que decirle, Señor, despiértate que perecemos. La pregunta es, ¿tan cansado estaba Cristo de orar que no se dio cuenta de que el mar les iba a destrozar? No, porque su carácter, su persona, así es como enfrenta las circunstancias. Esa vida está en ti. Esa vida está en ti. Si Él es capaz de mandar al viento para que se calme, si Él es capaz de mandar a las olas para que mengüen, Él cómo no puede mandar a tu enfermedad que se frene. Él cómo no puede mandar a tu familia que se arregle. ¿Cómo no lo puede hacer? Si Él manda y todo le obedece. La pregunta es, cuando tú enfrentas eso, ¿qué haces? Señor, por favor, ayúdame. No.
Dios no te quiere ayudar porque tú estás muerto. ¿Cómo se ayuda a un muerto? Dios lo que quiere es vivir en ti ese problema. Él quiere vivir en ti el problema. Él quiere vivir en ti la necesidad. Él quiere vivir en ti la lucha, la desesperación, todo lo que tienes para que Él te muestre cómo es su carácter. Así es como le conocemos a Dios. Lo conocemos en la experiencia. No todo lo que yo hago, Señor, ayúdame. ¿Qué dice el viejo hombre? Señor, ayúdanos que perecemos. Y el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre está crucificado juntamente con Él. Y también nos dice, porque habéis muerto. Y vuestra vida, ¿en dónde está? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces encuéntrala. Tu vida está escondida, encuéntrala. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viviendo, entonces, ¿sabes qué es? Una fe fingida. ¿Qué tal? Si lo que yo estoy intentando es hacer la obra que le corresponde a Cristo, porque Él ha venido para que tengamos vida, la vida de Él, no esta misma vida que yo ya tengo. No, Él vino a acabar con esta mi vida para darme la suya. Si tú eres capaz de encontrar este regalo de Dios para ti, eres indestructible. Por más difícil a los ojos humanos que sea el día de hoy, en la que el Señor ya no haya provisto salida, porque es la vida de Él enfrentando todo aquello. Así es como Él quiere que vivas desde hoy en adelante, no en tu propio esfuerzo, no pidiéndole que te ayude, sino que dejándote liquidar para que la vida de Él se levante. ¿Qué es lo que habíamos visto anteriormente? Porque llevo en el cuerpo siempre, a todas partes, la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo siempre en mi cuerpo, en todas partes, se manifieste. Ok, aquí de lo que se trata es que la vida de Cristo se manifieste. En la medida en que la vida de Cristo se manifieste en tu vida, así es como conoces al Señor. En la medida en que le conoces a Él, vas a comenzar a aborrecer tu propia vida. Porque esto es algo que has encontrado la perla de gran precio. La perla de gran precio ya es una realidad en tu propia vida. Así que va a depender de las decisiones que tomemos. Si yo voy a caminar en la carne, en el viejo hombre. ¿Cómo yo camino en la carne, en el viejo hombre? Bueno, creyéndole al viejo hombre. Es muy sencillo. A ver, como nosotros nacimos en el viejo hombre, desde el momento en que tú te levantas, tu mente se activa, ¿no? La pregunta es, ¿qué mente se activa? ¿La mente del viejo hombre? ¿La mente del diablo? ¿La mente de los mandamientos? Que eso es bajo el primer pacto. ¿O se activa la mente recordarte? Porque el Espíritu dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Ay, ay, ay! No necesito pastores, no necesito curitas para que me lo recuerden. Yo necesito cada vez que me recuerdo que el Espíritu mismo dé testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Fíjese el nivel de comunión. Entonces lo primero que el Señor hace cuando tú te levantas, Él te dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Uy, sí, es a ti. Porque tú tienes la vida ¿de quién? De Cristo. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, tiene complacencia porque tú tienes la vida de Cristo, la que efectivamente hizo todo lo que hizo y que amó el Padre. Esa vida es la que tú tienes en tu espíritu. Esa vida es la que el Cristo ama. No está hablando de tu viejo hombre, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Fíjese que repito y repito y repito el hecho de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, porque el problema de nosotros como cristianos es que no hemos muerto una buena muerte para que podamos vivir una buena vida. Escuche bien. Si algo tú necesitas en este momento es morirte en Cristo Jesús. Porque cuando tú mueres, la vida de Él se levanta en tu propia vida. El problema es que no hay espacio para tanta gente, hay espacio para uno.
Así que si uno no sale, el otro está ahí atorado. Hay espacio para uno. Así que si es que tú escuchas la voz del Espíritu Santo que te dice esto: tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Sí? Es a ti. Escucha esa voz. Eso es creerle a Dios. Como que choca, ¿no? Claro, choca porque yo estoy viendo mi bajeza. No, Señor, ¿cómo yo? No, tú eres Dios y yo soy un ratón. Yo soy un gusano. ¿Así te ves tú? Pues en el viejo hombre es verdad, pero tu viejo hombre ya ha sido eliminado. En la nueva creación, mirad el amor que os ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Ok, tú le vas a decir a Dios: Dios, sí, perdóname, a ver, yo soy tu hijo, pero la verdad yo soy pecador. Puedes decir eso cuando el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. No te está diciendo en la carne que seas santo, está diciendo que tú seas lo que Él es, porque tú tienes la vida que Él tiene. Y si Él es santo, tú eres santo. Porque la vida de Cristo es santidad, la vida de Cristo es justicia. Si Él es justo, entonces tú eres justo. Si Él es paciente, ¿tú qué eres? Tú eres paciente. Si Él es amor, tú eres amor. Si eres gozo, tú eres gozo. Si eres paz, tú eres paz. El problema es que esa vida no se te está manifestando. Tú estás queriendo ser paciente con el viejo hombre. Estás acomodando lo espiritual a lo carnal. Y la Escritura dice que la realidad es acomodar lo espiritual a lo espiritual. No lo espiritual a lo carnal, o no lo carnal a lo espiritual. Como la Escritura dice: sed santos. Entonces eso tendrá que ver con que ya no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro y no voy a hacer el otro. Y vino aquel hombre, ese joven que tenía este problema delante de Jesucristo, usted recordará, y le dijo: Señor Jesucristo, ¿qué más tendré que hacer para ser salvo? Y le dijo: bueno, ¿conoces los mandamientos? Y le comentó 4 mandamientos o 3. Y le dijo: Señor, se le dibujó la sonrisa en la cara. Y le dijo: Señor, todo eso lo he hecho. O sea que, bien. El Señor le dijo: sí, y sí lo había hecho. Pero le dice: sí, pero solamente una cosita nomás te falta. Ese es el problema con nuestras propias obras, que siempre el Señor te va a recordar que te falta una cosita. Y la cosita que te recuerde no es negociable. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que él se entristeció porque era muy rico. No, Señor, eso sí ya no puedo hacer. Hasta ahí llegamos. Entonces, ese hombre, el hombre adámico, el hombre viejo, está fuera. Y andar conforme al Espíritu es andar mirando, poniendo mi mirada en lo que Cristo y Dios dice que yo soy y creyéndole. Ahí la mente de Cristo se comienza a activar en nosotros. Porque lo que dice Dios es realidad. Lo que te está diciendo el acusador, lo que te está diciendo el que está detrás persuadiéndote que no estás comportándote como Dios quiere, él lo que está tratando de hacer es sacarte, ¿no es cierto?, de la bendición que Dios es capaz de darte a través de su palabra. La palabra de Dios se tiene que convertir en nosotros en algo vivo. La palabra de Dios es viva. Como la palabra de Dios es viva, y si yo permito que la palabra de Dios entre en mi corazón, ¿qué va a pasar? Se convierte en lo que dice que es. Hay un verso en la Escritura que dice que la palabra que Dios envía hará lo que Él dice. ¿Pero en quién? En el que lo recibe. En el que lo recibe. Si tú recibes la palabra de Dios, pues todo lo que Dios es y todo lo que Dios dice se va a hacer realidad en tu vida. Si yo escucho al Espíritu, si yo escucho que soy una nueva criatura, y si yo comienzo a relacionarme con el Señor en función de lo que Él dice que yo soy, esa es la única diferencia para que comiences en tu propia experiencia a poder comprobar la vida de Cristo en tu propia vida. Mientras no se da eso, hermanos, no
van a poder experimentar la vida de Jesucristo. Es decir, no vamos a tener el poder, ni la capacidad, ni el privilegio de poder recibir toda esta bendición que Dios tiene propuesta para ti y para tu propia vida. Entonces, o tú te levantas escuchando la voz del enemigo, o la voz del Espíritu. Cuando la Escritura dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Bueno, por ahí arranca el negarse a sí mismo. Niégate a escucharte a ti mismo. Niégate a escuchar la condenación del enemigo. ¿Y créele a quién? Al Espíritu. El Espíritu dice de ti. ¿A quién le creemos? A ver, ¿hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Ya vamos dándonos cuenta. Y creerle a Dios es todo el tiempo. No es solamente una vez que yo levanté la mano y dije, ah, sí, Señor, te acepto y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Amén, aleluya, ya eres cristiano y ahora sí, haz lo mejor que puedas hasta que nos veamos en el cielo. Trata de vivir la mejor vida que puedas en esta tierra. Eso no existe, hermanos. Eso es religión. Es decir, cuando yo le creo a Dios, viene la fe de Él a mí. Escuche bien, ahí viene la fe de Él, y la fe de Él en mí es la que le cree a Dios. Todo lo de Él en mí es lo que Dios necesita para que yo pueda efectivamente recibir todas las bendiciones que Dios tiene dispuestas para mí. Entonces, no se olvide, nosotros vamos a poder recibir en conocimiento espiritual, en revelación, que ya no hay ninguna condenación si estamos en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús significa andar en el Espíritu, poniendo la mirada en Él, poniendo la cabeza en Él, poniendo sus dichos en Él y creyendo lo que Él dice. Y creyendo lo que Él dice. Mientras que poner la mirada en la carne es seguir viéndome a mí mismo como soy. Me despierto ese día y lo primero que me viene a la cabeza es, ¿y ahora cómo voy a pagar ese valor que tengo ahí? Ah, ya sé. Primero voy a orar para pedirle a Dios que me ayude. Ya caíste en el error. Porque ahora tú vas a que Dios te ayude. No, si Dios ya te ayudó. Mire, alguien decía que el cristiano es el bicho más raro de la historia. Y le voy a explicar por qué. Porque el cristiano anda buscando ser lo que ya es. Y anda pidiendo todo aquello que ya tiene. Porque ya todo lo hizo Dios para nosotros. Entonces nosotros, como no entendemos bien esta parte, andamos siempre pidiendo a Dios que nos cambie. No, Dios no quiere cambiarte, Dios quiere eliminarte. Eliminar tu vida y poner la vida de Él en ti. Entonces no es cambio, es intercambio. Él no te quiere cambiar, Él te quiere eliminar. No le pidas por favor a Dios que te cambie, porque no lo va a hacer. Él no vino a cambiarte, Él vino a crucificarte. Va a depender mucho de esa parte. Tú puedes arrancar el día viendo que el Señor te ayude, le haces un sinnúmero de oraciones y le das la hoja de ruta, ¿no? Y le dices, Señor, mira, yo creo que lo que tengo que hacer el día de hoy para salir del problema económico que tengo es hacer esto, es hacer esto, es hacer esto, es hacer el otro. ¿Ok? Y por favor, Señor, bendíceme y ábreme y ciérrame las puertas. No. Así Dios no actúa. Ese revela inquietud. Lo primero que Él hace es traerte a fe. Escuchar la voz de Él te trae a fe, te hace ver cómo Él ve y tú te bajas de tu podio y comienzas a ver cómo y estás tranquilo. Y estás esperando que Él haga algo y vas a ver que lo hace. Porque Él es Dios. Es el plan de Él, no es el mío. Porque Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo en ese rollo que iba a estar. Entonces yo puedo resolver el problema desde la perspectiva de la carne, pidiéndole que me ayude, pero con mi propio plan. O yo puedo ir desde la perspectiva del Espíritu, dejándome yo guiar y llevar para ver lo que Él ha hecho por mí. Más o menos lo que pasó en Jericó. Ustedes vieron que cada vez que el Señor, Él hacía el plan, ¿qué pasaba con Israel? Ganaba las guerras y las batallas. Fíjese el plan que Dios le dio a Israel para bajar las murallas de Jericó.
fue un plan infantil. Que comiencen a dar la vuelta por la ciudad 7 días. Y a la final dijo, suenen las trompetas y caerán las murallas. ¡Uy! ¡Qué plan! Y nosotros apuntándonos con las flechas y yo qué sé. ¿Qué plan? ¿Le creemos a Dios o no? Bueno, ellos le creyeron, estaban en fe. El Señor les estaba mostrando algo que el hombre natural no es capaz de ver. O sea, no pretendas creerle a Dios en tu mente del hombre natural, porque no le vas a creer, vas a decir, soy tonto y Dios no existe. Pero cuando ellos le creyeron e hicieron lo que Dios dijo, ¿qué pasó? Abajo las murallas. Claro, Dios estaba peleando por ellos. ¿Qué les estaba enseñando el Señor a los de Israel? Hagan las cosas, escúchenme a mí. Pero ¿saben cómo somos los hombres tarugos? Resulta que horrenda victoria que tuvo Israel. O sea, no lanzaron una flecha, nada. Resulta que dijeron, ahora tenemos que conquistar Jai, que era una ciudad pequeñita. Así que esta vez lo vamos a hacer a nuestra manera. Y dijeron, Dios seguramente estará con nosotros, y Él no estaba con ellos. Porque la diferencia está en que si yo le creo a Dios, pero para creerle a Él primero le escucho, pues. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es escuchar al Señor en el Espíritu cada mañana. Ese es un poco el punto central. No escuchar al viejo hombre, no escuchar los problemas, las dificultades, la lógica del hombre adámico, porque la mente del hombre adámico está contaminada y toda su mente es enemistad contra Dios. Mientras que si yo escucho al Espíritu, que es lo que Él ya hizo por mí, esto es lo que va a comenzar a levantarse en tu propia vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Tú quieres libertad? Bueno, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Bueno, y el apóstol, después de pasar capítulo 7, ahora está mostrando capítulo 8 como una experiencia. Me ha librado. Y él podría haber dicho, tanto luché por hacer las cosas a mi manera, por agradar a Dios con mi propio esfuerzo, hasta que me di cuenta que no podía por la ley del pecado que moraba en mí. Y ahora la ley del Espíritu de Dios en Cristo Jesús me ha librado. Ahí está el secreto. Él me libra. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No si vosotros ayudareis al Hijo. Si el Hijo os libertare, Él no quiere que las glorias sean compartidas. Todo o nada. Y Él ya lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Vamos a seguir con este verso la próxima semana. Pero solamente, hermano, que escuchemos que desde hoy yo voy a comenzar a dar lugar a lo que dice el Espíritu, y eso se hará realidad en mi propia vida, experiencia. O lo que dice mi carne, y seguiré viviendo en la carne, ¿verdad? Tratando de hacer las cosas por mi propia mano y no experimentando la vida que Dios tiene prevista y provista para usted y para mí. Continuamos la próxima semana. Amén.